Buenas noches, soy el bachiller Adrián Figueroa y ahora les voy a exponer sobre lo que son las losas y vigas. Para comenzar, tenemos que las losas son elementos estructurales horizontales cuyas dimensiones en planta son relativamente grandes en comparación con su altura, donde las cargas son perpendiculares a su plano. ¿Qué implica esto en realidad? Implica que la losa es el principal sostén para las personas, los elementos y las maquinarias para que se pueda desarrollar las actividades de manera segura y aparte brinden seguridad, estabilidad a los edificios. Son el principal elemento que soporta las cargas del edificio. Es por eso que son tan importantes. También, como vemos en la presentación, podemos notar que las losas de entrepiso y techo, aparte de su función estructural, cumplen con otras funciones tales como control ambiental, seguridad de instalaciones, pavimentos o pisos. También, por lo tanto, la losa acabada está formada por la estructura, pavimentos, capa aislante y el cielo raso. Pasando con la clasificación de las losas, tenemos 4 clasificaciones, según la distribución del refuerzo, según su composición, según los apoyos y según su construcción. En la presente exposición vamos a enfocarnos más que todo en la distribución por refuerzos y en la composición, que es donde más contenido podemos encontrar. Comenzando con el reforzado en una dirección, tenemos que la relación entre luces es quien define si el comportamiento de una de las dos direcciones. ¿Qué quiere decir esto de luces? No se refiere a luces de iluminación, no. Se refiere a cuál es la distancia que hay entre viga y viga. Por ejemplo, como podemos ver en el ejemplo de la presentación, podemos ver que las vigas están separadas cada cierta distancia. Esa distancia es un valor que se repite, un valor estable. En el caso de esas, por supuesto. Pero ahora, ¿qué es lo que determina que una losa sea de una sola dirección? Debe de cumplir con las siguientes condiciones. Como por ejemplo, cuando tiene dos bordes libres, sin apoyo vertical y tiene vigas o muros, y en los otros dos bordes opuestos aproximadamente paralelos. Cuando el panel de losa tiene forma aproximadamente rectangular, con apoyo vertical en sus 4 lados, con una relación de la luz larga o luz corta. Recuerden que estamos hablando de la luz, que es la distancia, no de la luz de iluminación. Y por último, cuando la losa nervada tiene los nervios principalmente en una dirección. Prosiguiendo, tenemos la reforzada en dos direcciones. Esta es cuando se dispone de muros portantes en los 4 costados de la placa y en relación entre la dimensión mayor y la menor del lado de la placa es de 1.5 o menos metros. Se utiliza más que todo para las placas reforzadas en dos direcciones. El espesor de esta losa de dos direcciones no depende ni del apoyo ni de la composición. En la presente presentación tenemos un ejemplo de lo que son las losas de dos direcciones. Proseguimos con la losa de concreto armado. Estas losas de concreto, también conocidas como losas macizas, son elementos estructurales de concreto armado de sección transversal rectangular llena. Abarcan una superficie considerable de piso y están constituidas por los siguientes espesores, los cuales son 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28 y 30 centímetros. ¿Qué ventajas brinda este tipo de losa por sobre las demás? En las áreas pequeñas, normalmente son utilizadas para montar tanques de agua o estructuras pesadas y son fáciles de construir. Basta fabricar un encofrado de madera de superficie plana, distribuir el acero de refuerzo uniformemente en todo el ancho de la losa y vaciar el concreto. Pero, a cambio, tiene la desventaja de ser muy pesadas, de ser pesadas y transmiten más fácil las vibraciones, el ruido, el calor y su costo es un poco más alto en comparación de otras losas. Ahora, pasando con la losa nervada, están estas losas aligeradas, o también las podemos conocer como sistema de losas con casetón. Están constituidas por vigas longitudinales y transversales a modo de nervios de gran rigidez y que se enlazan los pies de los pilares. Estas losas construyen para estructuras de cargas desequilibradas y se dividen en dos tipos. Las reticuladas, que son las de dos direcciones, que son las que ya hemos hablado antes,
Y pasamos que también tenemos las losas aligeradas en base de vigueta y boterilla. ¿Cuál es la ventaja de las losas reticuladas? Son ventajosas para cargas pesadas como estacionamientos, áreas de almacenamiento y edificios con luces muy grandes. Y en el caso de las aligeradas, a base de vigueta y bodeguilla, son adecuadas para pórticos de acero por el poco peso y facilidad del montaje, además de que también sirven como encofrado para concreto recién vaciado. Proseguimos con un ejemplo con las ventajas que podemos hablar más en general, más en específico sobre las losas reticuladas. ¿Qué ventaja es que pueden lograr peraltes muy altos, lo que permite salvar claros muy grandes en comparación a una losa maciza tradicional, lo que la vuelve la opción más viable para naves industriales o en edificios donde se necesite salvar claros muy grandes entre apoyos de losa? La desventaja, en cambio, es que requiere de una cimbra tradicional, como una losa maciza, lo que lo hace que se vuelva una opción cara para usarla en edificios con claros pequeños, como una casa, habitación. Aún así, algunos diseñadores la usan en viviendas por motivos arquitectónicos o de estética. Pasamos a profundizar en lo que son las losas aligeradas en base a viguetas y bodeguillas. Y como ventaja principal podemos mencionar que son autosoportables, lo que quiere decir que se elimina la cimbra de contacto, principal problema de las otras. Únicamente requieren de un apuntalamiento al centro de los claros, lo que la vuelve mucho más económicas y pueden construirse mucho más rápido comparado con la losa reticular y la losa maciza, como estamos mencionando. Pero como desventaja es que no funcionan muy bien con claros muy grandes, ya que empiezan a requerir de viguetas de mucho peralte. Otra desventaja que también podemos mencionar es que a veces hacen ruidos durante el proceso de dilatación y contracción, y estos ruidos son provocados por la bodeguilla que cruje, y como el área de bodeguilla es mayor que la losa reticular, estos ruidos son más notorios, pero no representan ninguna manera una falla estructural. Es más una molestia a la que, dependiendo de la situación, no es algo difícil de acostumbrarse. Para pasar ahora tenemos la losa acero, también conocidas como las de forjado colaborante. Este tipo de estructura es a base de lámina de acero galvanizada y su fabricación permite tener adherencia con el concreto, trabajar como cimbra y contribuir como acero de refuerzo de concreto. ¿Qué ventaja podemos mencionar como tenemos aquí en la presentación? Es la losa de acero es versátil al permitir su colocación sobre apoyos de metal o bien por concreto. Reduce considerablemente los costos por requerir de menor cantidad de parales para apoyarse menor cantidad de refuerzos. El galvanizado de la lámina le garantiza una larga vida útil con cualquier condición ambiental, sencillez y economía en su instalación al disminuir considerablemente la mano de obra requerida, alta capacidad de soportar cargas y una baja cantidad de empalmes para fabricarla largo requerido. Pero entre las desventajas que tenemos es que el espesor de la losa es de 8 a 10 centímetros, lo que permite que sea más liviana, pero que puedan sentirse más vibraciones. Por su parte, también el espesor y la lámina galvanizada pueden aumentar la temperatura de interiores, lo que no se recomienda como las losas externas, a menos que esté en lugares bien ventilados. Su soporte de carga, además, es menor que las losas anteriores, pero si se define un buen diseño estructural, puede realizar altas cargas. Ahora pasamos a la última por según su composición, que son las losas de placa fácil, también conocidos como losa bloquelón. Es un sistema que, utilizando placas prefabricadas como placas de concreto, podemos ver, o bloquelón, lo que le da el nombre a este tipo de losa, se encuentran apoyadas en las vigas de soporte y rieles metálicos. Luego llevan un recubrimiento de concreto no mayor de 4 centímetros. ¿Cuánto concreto se ahorra por metro cuadrado? Entre las ventajas que tenemos son que reduce considerablemente los costos, los rieles metálicos son las vigas, por lo cual se reduce el gasto de control de concreto. Es más fácil de fundir, tiene una buena resistencia estructural, el cielo raso con un buen terminado se puede pintar los rieles y dejan los bloquelones con un toque rústico. Se obtienen placas más livianas, de unos 12 centímetros de espesor, se instalan de forma rápida y limpia, no se necesitan formaletas adicionales.
y es sencilla y económica en su instalación, al disminuir considerablemente la mano de obra requerida. Pero entre las desventajas, su soporte de carga es menor que las losas macizas inervadas, por lo cual se debe estructurar bien la base en la cual se apoya y no dejar grandes distancias de luz entre los soportes. Por su espesor, la instalación de tuberías de diámetros grandes son más complicadas. Y por último, la capa de recubrimiento de concreto debe cumplir con la resistencia y el tiempo de curado para evitar posteriores filtraciones o humedades. Ahora pasamos a lo que son las vigas. Las vigas son elementos estructurales lineales que trabajan principalmente a fricción. En las vigas lo que predomina es la longitud sobre las otras dimensiones y suelen ser horizontales, diferente a como son lo que estuvimos viendo con las losas. El esfuerzo de flexión provoca tensiones de tracción y de compresión, produciendo las máximas en el cordón inferior y en el cordón superior respectivamente. Aquí podemos ver en las imágenes un ejemplo de lo que es una viga y también tenemos algunos ejemplos de varios ejemplos, mejor dicho, de varios tipos de vigas. Proseguimos con los tipos de vigas. Hay 4 tipos de vigas principales. Tenemos la viga simple, que es la que soporta solamente cargas que actúan perpendicularmente al eje, a su eje. Sabemos que las vigas son horizontales mayormente, todas las vigas son horizontales, entonces son perpendicularmente a su eje. ¿Okay? Seguimos con las de los emboladizos. Son las tipos de vigas que solamente se apoyan de un lado. Podemos ver en el ejemplo, las vigas simples se apoyan desde los dos extremos, mientras que la viga voladizo solamente desde uno de los extremos. La viga saliente, en cambio, es una viga con la carga, pero que sobresale de los apoyos. Y la viga compuesta, pues, una viga integrada por 2 o más piezas que se extienden en diferentes direcciones. Es decir, es un conjunto de todas las demás vigas que hemos visto hasta ahora. Ahora hablaremos de los refuerzos de vigas y losas. Aquí lo que tenemos son unos ejemplos que hablan de los distintos tipos de refuerzos estructurales que se usan para reforzar las losas y las vigas. Para recapitular un poco lo que son los refuerzos estructurales, son elementos que se usan para reforzar ya los mismos elementos, a su redundancia, para nivelar o para aliviar la carga que tengan estas estructuras. Vamos a continuar aquí, o mejor, vamos para atrás, y aquí tenemos los refuerzos de perfiles metálicos existentes. Aquí tenemos un ejemplo, y ahora pasamos con los refuerzos de vigas de hormigón armado. Ahora, pasamos a las cargas muertas, a los sistemas de losas de viga. Tenemos 4. Los sistemas de forma activa, que son las estructuras que trabajan a tracción o compresión simple, tales como los cables y arcos. Tenemos el sistema de vector activo, que son las estructuras en estados simultáneos de refuerzo de tracción y comprensión, tales como las cercas, planas y espaciales. Los sistemas de masa activa, que son las estructuras que trabajan a flexión, tales como las vigas, dinteles, pilares y pórticos. Y por último tenemos el sistema de superficie activa, que son las estructuras en estado de tensión superficial, tales como las placas, las membranas y las cáscaras. Ahora sí, pasamos a las cargas muertas. ¿Qué son las cargas muertas? Las cargas muertas son todas las cargas de los elementos permanentes de la construcción. Eso incluye a las estructuras, los muros, los pisos, las escaleras, todo el equipo fijo. Que quede bien claro eso. Aquí tenemos en el ejemplo la masa de los materiales. No sé si se puede ver bien, pero acercándolo un poco, tenemos el que al calcular las cargas muertas se deben utilizar las densidades de las masas reales de los materiales. Se pueda tener como guía los valores mínimos que se presentan en esa tabla que está allí. Mientras tanto, en la siguiente tenemos las cargas muertas mínimas, que son las cargas que hay que tener en consideración, tanto la tabla de la masa de los materiales junto con esta, para calcular las cargas mínimas, las cargas muertas que necesita la estructura. Por su parte, pasando a lo que son las cargas vivas, es todo lo contrario. Son todas las cargas producidas por el uso y ocupación de la edificación. ¿Qué implica esto?
todas las cosas móviles, es decir, los elevadores, los ascensores, son los mayores ejemplos que podemos dar. Eso sí, eso no incluye las cargas ambientales como los vientos, los sismos y tampoco incluye, hay que hacer énfasis aquí, a la carga muerta. Aquí tenemos dos ejemplos que son el ejemplo del impacto, que son los porcentajes que se deben de usar de carga viva para, para calcular estas situaciones. Y las cargas vivas uniformemente repartidas son similares a lo que vimos anteriormente con las cargas muertas. Las cargas vivas requeridas se utilizan en el diseño de estructura, deben ser máximas cargas que se esperan ocurra en la edificación debido al uso que va a tener. En ningún caso estas cargas vivas pueden ser menores que las cargas mínimas que se muestran a continuación. Hay que tener muy en cuenta eso. Con eso terminamos la exposición por ahora y fue todo un placer. Gracias por su atención.